Acepté cuidar una casa aislada por una semana y el problema no es lo que pasa de noche, sino lo que ocurre a las 3 de la mañana. Acepté el trabajo porque necesitaba el dinero y porque, en ese momento, me pareció simple. Cuidar una casa aislada durante una semana, alimentar a un perro viejo, revisar que todo estuviera en orden y poco más. El dueño me explicó que se iba de viaje por trabajo, que la señal era mala y que probablemente estaría incomunicado varios días. Me pagó por adelantado y me dejó las llaves sin demasiadas advertencias. Solo dijo una frase que en su momento no le di importancia: si escuchas ruidos, no salgas a ver. Todo aquí suena más fuerte de lo que es. La casa estaba a casi una hora del pueblo más cercano, rodeada de árboles y un camino de tierra que parecía no usarse demasiado. Era grande, antigua, pero bien cuidada. No se sentía abandonada. El perro, un pastor alemán ya viejo, apenas se levantó cuando entré. Me miró con cansancio y volvió a acostarse cerca de la chimenea apagada. El primer día pasó sin problemas. Revisé las habitaciones, cerré bien puertas y ventanas, dejé mis cosas en una de las habitaciones del segundo piso y preparé algo de comer. El silencio era lo que más llamaba la atención. No se oían autos, ni vecinos, ni animales. Solo el viento y, de vez en cuando, el crujir de la madera. Esa primera noche dormí bien. Cansado del viaje y del cambio de ambiente, caí rendido. Me desperté una vez, sin saber por qué, miré el celular y vi la hora, 3:01 de la mañana. Pensé que era casualidad. Me di vuelta y seguí durmiendo. El segundo día fue igual de tranquilo. Le di de comer al perro, limpié un poco, caminé por el terreno alrededor de la casa. Noté algo raro: había un pequeño galpón detrás, cerrado con candado. No estaba mencionado en las instrucciones, pero asumí que no tenía nada que ver con mi trabajo. No lo toqué. Esa noche, otra vez, me desperté a las 3 de la mañana exacto. Esta vez fue por un ruido. No fuerte, no violento. Era como si alguien caminara lentamente por el pasillo del primer piso. Me quedé quieto, escuchando. El perro no ladraba. Eso me tranquilizó un poco. Después de unos minutos, el ruido desapareció. Pensé que había sido la casa acomodándose, o mi imaginación. La tercera noche ya no fue casualidad. A las 3 de la mañana me desperté antes de que sonara nada. Abrí los ojos con esa sensación incómoda de estar alerta sin motivo. Miré el celular, 2:59. Un minuto después, escuché claramente el sonido de una puerta abriéndose abajo. Lento, sin apuro. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. No bajé. Recordé la frase del dueño. Me quedé ahí, escuchando como alguien, o algo, caminaba por la casa durante exactamente 15 minutos. Luego, silencio total. El perro seguía sin reaccionar. Ahí fue cuando el miedo empezó a instalarse de verdad. Durante el día intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás alguien del dueño venía a buscar algo y no me avisaron. Quizás era un animal. Pero a la vez, no había señales de nadie más. Las puertas seguían cerradas. Nada estaba fuera de lugar. Decidí dejar una trampa simple. Antes de dormir, puse una silla contra la puerta del primer piso, de manera que si alguien la abría, se notara. También dejé una taza vacía sobre la mesa, cerca del borde. A las 3 de la mañana, como un reloj, me desperté. Esta vez escuché el ruido de la puerta y el golpe seco de la taza cayendo al piso. No bajé. No grité. Me quedé paralizado, mirando la puerta de mi habitación. El sonido de pasos volvió, pero esta vez se detuvieron al pie de la escalera. Sentí que alguien estaba ahí, quieto, como si escuchara. Pasaron segundos eternos. Luego, los pasos se alejaron. Cuando amaneció, bajé con cuidado. La taza estaba rota. La silla movida. No había señales de entrada forzada. Nada robado. Nada revuelto. Intenté llamar al dueño, pero no tenía señal. Pensé seriamente en irme, pero el dinero ya estaba gastado en deudas urgentes y, además, una parte de mí quería entender qué estaba pasando. La quinta noche fue la peor. A las 2:58 de la mañana ya estaba despierto, sentado en la cama, con una linterna en la mano. A las 3 en punto, no hubo ruidos abajo. En cambio, escuché algo frente a mi puerta. Una respiración lenta, pesada, del otro lado. No sé cuánto tiempo pasó así. Mi cuerpo estaba rígido, mi mente en blanco. Entonces, alguien golpeó la puerta. 3 golpes suaves, perfectamente medidos. No abrí. Escuché cómo se alejaba, bajaba las escaleras y salía de la casa. Esta vez sí oí la puerta principal cerrarse. Esperé hasta que salió el sol. Bajé, temblando. La puerta principal estaba abierta. Ahí encontré algo que cambió todo.
Sobre la mesa del comedor había una libreta vieja. No era mía. La abrí y vi fechas. Muchas fechas. Todas a las 3 de la mañana. Durante años. Nombres de personas. Algunos tachados. Otros con una sola anotación al lado, se quedó. Mi nombre estaba escrito abajo del todo, con la fecha de ese día. Sin anotaciones todavía. No esperé más. Agarré mis cosas, cargué al perro en el auto y me fui. Manejé sin mirar atrás. Días después, desde el pueblo, logré contactar al dueño. Le pregunté por la libreta. Guardó silencio largo rato. Solo me dijo, por eso pago bien. No todos se quedan hasta el final. Nunca volví a pasar por ese camino. A veces, todavía hoy, me despierto a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien está parado del otro lado de la puerta, esperando que esta vez sí abra. Segunda parte. Creí que irme de esa casa iba a cerrar el capítulo. Durante los primeros días después de volver a la ciudad apenas dormí, pero al menos estaba rodeado de ruido, gente y luces. Nada de silencios largos ni caminos de tierra. Me repetía que lo que pasó fue una situación extraña, sí, pero aislada. Algo que podía enterrar con el tiempo. El perro se quedó conmigo. No tuve corazón para devolverlo. Curiosamente, desde que salimos de esa casa, empezó a comportarse diferente. Más activo, más atento. Dormía cerca de mi cama, como si vigilara. La primera noche normal pasó sin problemas. Dormí seguido, sin despertares bruscos. La segunda también. Empecé a relajarme. Hasta que, al cuarto día, volví a despertar de golpe. Miré el reloj por costumbre, sin pensarlo. 3 de la mañana. Sentí ese vacío en el estómago que ya conocía. El mismo frío subiéndome por la espalda. Me dije que era sugestión, que mi cuerpo se había acostumbrado a despertarse a esa hora por el estrés. Me levanté, fui al baño y volví a la cama. Entonces escuché al perro gruñir. No ladraba. Gruñía abajo, mirando fijo hacia la puerta del departamento. Me senté despacio. El pasillo del edificio estaba en silencio. No había pasos, ni voces, ni ascensor. Aún así, el perro no dejaba de mirar la puerta, tenso, con el pelo erizado. Me acerqué y apoyé el oído. Nada. Pasaron unos minutos y el perro se calmó, como si alguien se hubiera ido. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente llamé a un amigo, alguien que siempre fue escéptico con estas cosas. Le conté todo, esperando que se riera o encontrara una explicación lógica. No lo hizo. Solo me escuchó y, al final, dijo algo que me dejó pensando. ¿Y si no era la casa? ¿Y si era algo que se activa a esa hora? Intenté ignorar esa idea, pero se me quedó clavada. Las siguientes noches fueron peores. No siempre pasaba algo, pero siempre despertaba a las 3 de la mañana exacto. A veces escuchaba ruidos en el edificio, otras sentía esa presencia pesada, como si alguien estuviera parado cerca, aunque no hubiera nadie. Decidí investigar. Volví al pueblo cercano a la casa, con la excusa de cerrar el tema. Pregunté en bares, en una tienda vieja, incluso en la comisaría. Nadie quería hablar demasiado, pero con insistencia empecé a notar un patrón. Personas que habían trabajado en casas aisladas. Personas que se habían quedado poco tiempo. Personas que se fueron sin avisar. Una mujer mayor, dueña de una tienda, fue la más directa. Me miró fijo y dijo: si aguantaste más de 3 noches, ya estás marcado. Le pregunté qué quería decir con eso. Bajó la voz. A las 3 de la mañana, alguien siempre vuelve a contar quién sigue ahí. Esa frase me heló. Le mostré una foto que había tomado de la libreta antes de irme. Apenas la vio, me dijo que no debía tener eso. Que esa libreta no se suponía que saliera de la casa. Que cada nombre era alguien que aceptó quedarse una semana. ¿Y los que dicen se quedó? Pregunté. No respondió. Solo me dijo que me fuera y que no volviera a preguntar. Esa noche, de regreso en la ciudad, pasó algo distinto. A las 3 de la mañana, en lugar de despertarme, soñé. Estaba de pie en el pasillo de la casa. Todo era igual. La misma madera, las mismas sombras. Escuché pasos detrás mío y una voz que no reconocí. Todavía no decidiste. Me desperté sudando. El perro estaba sentado, mirándome, inquieto. Al día siguiente encontré algo debajo de la puerta del departamento. Una hoja doblada. Era una copia de una página de la libreta. Mi nombre, la fecha, y una nueva anotación escrita con letra temblorosa: sigue moviéndose. Ahí entendí que irme no había servido de nada. Empecé a notar cambios pequeños pero constantes. Relojes que se detenían unos segundos antes de las 3.
Luces que parpadeaban. Personas que me decían que me habían visto despierto a esa hora, aunque yo juraba estar dormido. El perro empezó a negarse a salir de noche. Una madrugada, a las 2:57, alguien tocó mi timbre. 3 veces. Suave. Medido. No abrí. Escuché pasos alejándose por el pasillo del edificio. Bajé más tarde y no había nadie. Ninguna cámara del edificio registró movimiento a esa hora. Como si no hubiera pasado. Esa misma mañana recibí un mensaje desde un número desconocido. Todavía estás a tiempo de volver y cerrar el ciclo. No respondí. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, el sonido volvió. Esta vez dentro del departamento. Pasos lentos desde la cocina hacia mi habitación. Me escondí bajo las sábanas, como un niño, mientras el perro gruñía desesperado. Los pasos se detuvieron frente a mi cama. Sentí el peso de alguien inclinarse. Algunos se quedan porque quieren, susurró una voz. Otros porque ya no saben irse. Cuando amaneció, encontré la puerta del departamento abierta. Sobre la mesa, otra hoja de la libreta. Una nueva anotación bajo mi nombre, próxima visita. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar así. Escribo esto porque tal vez alguien más lea y entienda las señales antes. Si alguna vez te ofrecen cuidar una casa aislada, bien pagada, sin demasiadas explicaciones, no aceptes. El problema no es lo que pasa de noche. El problema es que, a las 3 de la mañana, algo decide si todavía le perteneces. Tercera parte. Escribo esto varios meses después, cuando por fin pude dormir una noche completa sin mirar el reloj. No porque todo se haya olvidado, sino porque ahora sé que estaba pasando realmente. Y aunque la verdad no es sobrenatural, es peor de lo que imaginaba, porque es algo que sí puede pasarle a cualquiera. Después de encontrar esa última nota en mi departamento, la que decía próxima visita, entré en pánico real. No el miedo abstracto de historias raras, sino ese miedo que te hace pensar que alguien te está vigilando de verdad. Cambié cerraduras, hablé con el administrador del edificio, pedí acceso a las cámaras y empecé a registrar todo lo que pasaba alrededor mío. Lo primero que descubrí fue que no era el único. En el foro local del pueblo cercano a la casa, encontré comentarios viejos, casi enterrados, de personas que hablaban de trabajos temporales bien pagos, siempre en lugares aislados. Siempre con horarios raros y siempre con despertares a la misma hora. Nadie hablaba de fantasmas. Hablaban de vigilancia, de pruebas, de observación. Eso me hizo ruido. Decidí hacer algo que hasta ese momento había evitado, volver al pueblo y hablar con la policía local, no como alguien asustado, sino como alguien que creía haber sido parte de algo ilegal. Llevé fotos de la libreta, capturas del mensaje, fechas, horas, todo. El oficial que me atendió cambió la cara apenas vio la libreta. No me echó. No se rió. Me pidió que esperara. Después de casi una hora, volvió con otro hombre, de civil. Se presentó como alguien relacionado con seguridad privada. No dio más detalles. Me dijo algo muy claro, la casa no era una casa común y el trabajo tampoco. Durante años, ese lugar fue usado por una empresa privada para evaluar personas en situaciones de aislamiento extremo. Nada firmado, nada legal del todo. Usaban casas reales, perros entrenados, rutinas diseñadas para medir reacciones humanas al estrés, a la falta de información y a la sensación de vigilancia. Lo de las 3 de la mañana no era casual. Es la hora en la que el cuerpo humano entra en un punto vulnerable del sueño. Menor defensa psicológica. Mayor reacción al estímulo. Ahí observaban. Los ruidos, los pasos, la respiración detrás de la puerta, los golpes medidos, todo estaba calculado. Incluso el perro. No reaccionaba porque estaba entrenado para no alertar en ciertos estímulos. La libreta era un registro interno. Se quedó no significaba que alguien desapareció. Significaba que la persona aceptó volver a trabajar con ellos. Algunos lo hacían por dinero. Otros porque, después de la experiencia, ya no se sentían tranquilos en ningún otro lado. Yo no estaba destinado a volver. La próxima visita era solo presión psicológica. Querían ver si me quebraba, si los contactaba, si pedía respuestas. El mensaje, el timbrazo, los pasos, todo fue para medir cuánto tardaba en reaccionar. El hombre fue honesto conmigo en algo, no habían esperado que me llevara la libreta ni al perro. Eso rompió el protocolo. Me ofrecieron algo a cambio de mi silencio. Dinero, asesoramiento legal y una explicación completa, siempre y cuando no hiciera público nada con nombres reales. Acepté. No por miedo, sino porque entendí que enfrentarme solo a algo así no iba a terminar bien. Lo último que pedí fue saber por qué yo. La respuesta fue simple y brutal, perfil psicológico compatible.
Deudas, pocas redes de apoyo, alta tolerancia al estrés, necesidad económica urgente. Era el candidato perfecto. Después de eso, las visitas cesaron. Dejé de despertarme a las 3 de la mañana. El perro volvió a dormir tranquilo. Cambié de ciudad al poco tiempo. No escribo esto para asustar a nadie ni para inventar algo raro. Lo escribo porque estas cosas pasan de verdad, lejos de teorías extrañas. Hay empresas, personas y sistemas que prueban hasta dónde puede aguantar alguien cuando cree que está solo. Si algo aprendí es esto: cuando un trabajo es demasiado bueno, demasiado simple y con demasiadas condiciones vagas, no es suerte. Y si alguna vez te despertas varias noches seguidas a la misma hora, con la sensación de que alguien te observa, no siempre es tu mente. A veces, alguien está tomando nota.